Bueno, en ese periodo histórico que va entre el siglo XV y el siglo XVIII, se desarrolla un fenómeno muy importante que va a culminar con la aparición del capitalismo, con la aparición de las relaciones salariales, con las relaciones entre capital y trabajo, con la aparición del trabajador asalariado muy aproximado al que conocemos hoy en día. Pero para que ocurra ese fenómeno tenemos que ubicarnos un poquito antes para entender cómo eran las relaciones sociales, productivas y económicas hasta entonces. Y para eso hay que ubicarse en el periodo histórico que va entre el siglo V y el siglo XV, aproximadamente entre el año 500 y el año 1500, o el año 400 y el año 1450, 1490 después de Cristo, y que tiene que ver con la vida feudal, con la vida durante el medioevo o durante el periodo oscurantista, como se lo conoce en términos culturales. En ese momento vamos a encontrar al sujeto social que va a ser el abuelo, el padre del proletariado, del trabajador asalariado, y que es el siervo de la gleba. Más adelante vamos a ver por qué, pero nos interesa saber que ese es el antecedente, el ascendente del trabajador capitalista. En el periodo del medioevo, digamos, en el periodo del feudalismo, de vigencia de este orden de organización social, los actores que intervenían en esa escena son, por un lado, la nobleza que habitaba los castillos, las abadías, los monasterios, los señores feudales, eran uno de sus referentes, que tenían dominio territorial, jurisdicción, potestad sobre los territorios adyacentes que los rodeaban. Esos territorios adyacentes estaban habitados por los siervos de la gleba, los trabajadores campesinos que labraban la tierra, que la cultivaban, que criaban animales y que eran el capital en términos de trabajo, eran la fuerza productiva en términos de trabajadores que desarrollaban el proceso económico. Este grupo de personas, una parte de la producción, fruto del propio esfuerzo, de la energía física y mental que desplegaban, era puesta a disposición, era entregada a la nobleza, al señor feudal. A cambio recibían protección, cuidado, refugio, en caso de inundaciones, catástrofes climáticas, guerras, pestes. Una parte de los alimentos eran guarnecidos, protegidos en estas construcciones monumentales que aún hoy están en pie en muchos países de Europa. Por lo tanto, podemos describir esa relación como una relación de reciprocidad, porque había un deber de los campesinos para con los señores feudales de entrega sistemática y periódica de parte de la producción, pero también un deber de protección, de cuidado de parte de la nobleza hacia los campesinos. Las tierras eran cultivadas por este grupo de trabajadores, como dijimos, pero eran tierras que no eran ni propiedad exclusiva del señor feudal ni propiedad exclusiva de los trabajadores. Eran tierras comunales, como se las conoce en la bibliografía, como son nombradas por la historiografía que analiza este periodo histórico. Y las herramientas de trabajo también eran mayoritariamente comunales o en partes iguales, algunas aportadas por los trabajadores y otras aportadas por la nobleza. A partir del descubrimiento de América hay una serie de fenómenos que no vamos a desarrollar en este video. Esa relación se va a transformar. La relación entre los trabajadores de la tierra, los campesinos y la nobleza feudal va a sufrir un lento proceso de deterioro, de desintegración, fundamentalmente a partir de los cercamientos, que tiene que ver con la parcelación de esas tierras, la apropiación de ellas por parte de algunos campesinos que habían logrado erigirse en una situación económica mejor que sus vecinos, también por parte de la nobleza. Entonces van a ser cercadas, parceladas, alambradas, y sus habitantes expulsados.
Por lo tanto, esos campesinos que antes las habitaban van a ser expulsados, van a ser emigrantes desde esos territorios hacia las incipientes urbes que estaban en proceso de conformación a lo largo de toda Europa continental. Fundamentalmente, entonces, tenemos trabajadores, siervos de la gleba, que son desposeídos de sus medios de producción, porque son echados de las tierras que habitaron milenariamente hasta entonces esas familias, y van a emigrar hacia las ciudades con nada salvo su propia fuerza de trabajo como recurso disponible para subsistir. Van a ir a las ciudades sin las herramientas, dejando atrás las tierras que cultivaron, que trabajaron y en las que vivieron hasta entonces, para habitar ciudades en las que deberán resolver su subsistencia ofreciendo a un tercero lo único que tenían disponible, que era su propia energía física y mental, muscular, para desarrollar alguna tarea a cambio de un salario. Por lo tanto, podemos identificar en ese periodo histórico, en ese momento, el surgimiento de este sujeto social, histórico, que nos va a acompañar hasta nuestros días, que constituimos la mayoría de nosotros, que es el trabajador asalariado, que ofrece su fuerza de trabajo a un empresario capitalista a cambio de una remuneración por ello.